Hola, buenas, yo soy Montse Rodríguez, uno de los médicos intensivistas del Hospital Clínico San Carlos, y en este ratito vamos a hablar de las complicaciones agudas derivadas de la diabetes. Bien sabéis que la cetoacidosis diabética y el estado hiperglucémico hiperosmolar son las complicaciones metabólicas más graves, ¿no? Entonces, bueno, pues en estos minutos lo que vamos a intentar es hacer un cuadro diferencial de ambas y luego posteriormente ver qué es el tratamiento, las pautas de tratamiento en cada una de ellas. En la cetoacidosis diabética, pues hay hiperglucemia generalmente por debajo de 500, además suele haber siempre acidosis metabólica, anion gap elevado y cetonuria o cetonemia positiva. Por el contrario, el estado hiperglucémico hiperosmolar, la glucemia puede estar generalmente por encima de 600, no hay acidosis metabólica, dato diferencial de la cetoacidosis, y lo que caracteriza es que hay una osmolaridad por encima de 350. Me puedes decir, Montse, esto ya los dicen todas las guías, ¿no? ¿Qué me estás diciendo nuevo? Pues lo que vamos a intentar explicar es por qué la cetoacidosis hay acidosis metabólica, el anion gap está elevado o por qué tiene cetonuria o cetonemia. Y en el caso del estado hiperglucémico hiperosmolar vamos a ver por qué tienen pacientes la osmolaridad elevada y qué afectan estos pacientes. Tanto el ayuno prolongado como el déficit de insulina producen cuerpos cetónicos. En el ayuno prolongado es la cetoacidosis de ayuno y el déficit de insulina es la cetoacidosis diabética. Entonces, en ambas situaciones se producen cuerpos cetónicos. ¿Con qué objetivo nuestro organismo produce estos cuerpos cetónicos? Porque estos puedan ser aprovechados por los tejidos periféricos extrahepáticos y a través del ciclo de Krebs pueda tener energía que no le estamos dando por el déficit de insulina o el ayuno prolongado. ¿Cuál es el problema? Hasta aquí sería perfecto, es como nuestro organismo compensa, ¿no? Pero cuando la producción de cuerpos cetónicos supera al aprovechamiento que podemos hacer de estos, se produce la cetosis y lo podemos medir en la orina a través de la cetonuria y la sangre a través de la cetonemia. Esta cetosis lo que produce es la acumulación de hidrogeniones, que a su vez produce acidosis metabólica. Entonces, en este esquema podemos ver por qué en la cetoacidosis diabética hay cetosis, es decir, hay cetonuria o cetonemia, y por qué hay acidosis metabólica. Por hablar un poquito de qué es la cetonuria y qué es la cetonemia y cuáles son las diferencias de ambas, decir que la cetonuria son las tiras que conocemos perfectamente de orina y la cetonemia es la detección de estos cuerpos cetónicos en sangre. La cetonuria es un método cualitativo. ¿Qué quiere decir cualitativo? Que no nos da un número, que nos dice si los niveles de estos cuerpos cetónicos son bajos, medios o altos. Hay que tener mucho cuidado porque podemos tener falsos positivos, por ejemplo, los pacientes que toman captopril, o falsos negativos, como pacientes que toman vitamina C. En cambio, la cetonemia es un método cuantitativo, es decir, nos da un número. Por ejemplo, si está entre 0 y 0,5 es normal. De 0,6 a 1,4, habría que reevaluar esta situación, hacer nuevos cuerpos cetónicos, toda cetonemia, en una hora. Si está entre 1,5 y 3, cetoacidosis es probable, y más de 3 es una cetoacidosis segura. Porque esto nos ayuda mucho a ver el valor exacto de estos cuerpos cetónicos en la sangre. Aquí tenemos unas imágenes de lo que sería un BMTs y cómo se diferencia de la máquina que nos hace los cuerpos cetónicos en sangre. Simplemente se pone una gotita de sangre en una tira y esto nos da un valor, que es 0,7 en este caso. ¿Qué habría que hacer? Pues simplemente repetir estos cuerpos cetónicos en sangre en una hora. ¿Qué nos falta de la cetoacidosis? Hemos dicho por qué tiene esos cuerpos cetónicos en sangre o en orina, por qué tiene acidosis metabólica y nos falta el anion gap. ¿Qué es el anion gap? Es la diferencia entre cationes y aniones. Y el valor normal es de 12 más menos 2, es decir, de 10 a 14. ¿Y qué nos dice si tiene el anion gap elevado? Es que hay unos aniones, unos ácidos que no estamos midiendo. ¿Os acordáis de eso que decíamos de los cuerpos cetónicos que acumulaban hidrogeniones y producían acidosis metabólica? Pues aquí está. En el contrario, en el estado hiperglucémico hiperosmolar hemos dicho que lo que prima es una osmolaridad muy alta, por encima de 350. Decir que la osmolaridad normal es de 280 a 295. Y es importante que conozcáis que a veces la osmolaridad calculada no es la misma que la medida. ¿Y esto por qué sucede o cómo se llama? Se llama hiato osmolar y es porque hay pequeñas moléculas con alto peso molecular que no lo mide en la máquina. Entonces por eso hay ese gap, esa diferencia, ¿vale? Eso ocurre, por ejemplo, en los pacientes con alcohol, hiperglucemias, glicoles, aspirina, etc. Entonces ya hemos dicho un poco la definición de ambas. ¿Cuál es la clínica? ¿Cómo se diferencian ambas dos?
Pues la cetoacidosis diabética conocéis perfectamente que es la triada típica: poliuria, polidipsia, polifagia. Pero ¿qué otros clínicas tienen estos pacientes? Pueden tener vómitos, náuseas, y una cosa típica es hiperventilación. ¿Por qué estos pacientes hiperventilan, están taquipnéicos? Pues es para compensar la acidosis metabólica que tienen. Si os acordáis, la acidosis metabólica es un pH bajo con un bicarbonato bajo. Entonces, nuestro organismo, para intentar subir ese pH, lo que hace es hiperventilar, bajar la PC2. En el caso del estado hiperglucémico hiperosmolar, lo que prima es el deterioro neurológico, ¿vale? La instalación es también diferente en ambas situaciones. La cetoacidosis es una instalación rápida en horas, en cambio en el estado hiperglucémico hiperosmolar es una instalación más lenta, en días, semanas incluso, ¿vale? Importantísima en ambas dos, siempre ver si hay un desencadenante, porque tan pronto como controlemos el desencadenante, mejor va a ser el control de la cetoacidosis o del estado hiperglucémico hiperosmolar. La cetoacidosis muchas veces es una infección, un debut diabético o una mala acoplación al tratamiento, una mala adherencia. En cambio, el estado hiperglucémico hiperosmolar puede ser también como un debut diabético y es más frecuente en ancianos con pequeñas infecciones. La mortalidad también difiere muchísimo. En la cetoacidosis diabética la mortalidad es mucho más baja comparada con el estado hiperglucémico hiperosmolar, que puede llegar hasta ser un 50%. Bueno, hasta aquí hemos hecho nuestra tabla, nuestro esquema de diferencias entre ambas situaciones, pero ahora vamos un poco al grano, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de cada una de ellas? Pues en el caso de la cetoacidosis diabética hay que hacer glucemias cada hora más o menos y gasometría para ver el pH iones cada 2 o 4 horas. Vamos a ver por qué. Es importante que veáis la secuencia de tratamiento, es decir, siempre primero hay que ver la volemia para ver cuánto suero tengo que poner, luego hay que ver las cifras de potasio, después ver cuánto insulina hay que iniciar y cómo la manejamos la insulina y finalmente si necesita un nuevo bicarbonato. Este es el esquema que vais a tener en vuestro diagrama y vamos a intentar desgranarlo poco a poco de forma conjunta. Sueroterapia. ¿Cuánto suero ponemos a nuestro paciente? Pues va a depender, nos dice la lógica de cómo esté de volemia nuestro paciente. Si nuestro paciente está muy hipovolémico, pues empezaremos con un suero salino fisiológico, pues 1 litro a la hora más o menos. Si el paciente no está tan hipovolémico, simplemente tiene una moderada hipovolemia, pues hay que ver el sodio que tiene nuestro paciente. Si tiene hipernatremia o la natremia está normal, cambiaremos ese salino ese salino fisiológico por un salino al 0,45 y en este caso en vez de poner 1 litro ponemos de 250 a 500 mililitros la hora. ¿Qué pasa si nuestro paciente no tiene natremia normal o no está hipernatrémico, sino por el contrario está hiponatrémico? En este caso sí que ponemos un suero salino fisiológico y también cargas de volumen entre 250 y 500 mililitros a la hora. Muy bien, Monse, pero ¿qué pasa si el paciente está muy chocado, está malito, ¿no? Que está muy acidótico, está hipotenso? Pues la cantidad de volumen le vamos a poner que aguante nuestra vía, le vamos a poner cargas de volumen según nos vaya dando la vía. Ya hemos visto cómo resucitar a nuestro paciente, lo siguiente es el potasio. Aquí esta parte a veces crea confusión porque bien sabemos de siempre que las cifras de potasio normales son de 3,5 a 4,5. Entonces, si un paciente tiene 3,5 o 3,7, pues nuestro cuerpo nos dice no ponerlo, pero es importante saber que cuando un paciente está acidótico, el potasio sale de la célula. Entonces, según vayamos corrigiendo nuestra acidosis metabólica de la cetoacidosis, ese potasio va introduciéndose en la célula. Entonces, tenemos que ir un poquito por delante. Es por ello que es muy importante que los pacientes que tengan un potasio por debajo de 3,3 no debemos de iniciar la insulina. ¿Por qué? Porque si ya el paciente está hipopotasémico y encima corregimos parte de esa cetoacidosis, lo que vamos a conseguir es bajar todavía más el potasio. Por lo tanto, debemos hacer cargas de potasio de 20 a 40 miliequivalentes a la hora hasta corregir el potasio que sea por encima de 3,3, ¿vale? Mientras sea por debajo no podemos iniciar insulina. ¿Qué pasa si el potasio es de 3,3 a 5,3, como veis reflejado en la diapositiva? Pues hay que añadir potasio en cada suero que vayamos poniendo. La lógica dice, Monse, que 5,3 es alto. Es por lo que os he comentado, que según vayamos corrigiendo acidosis metabólica, ese potasio va a ir entrando en la célula. Entonces, nuestro objetivo es conseguir un potasio entre 4 y 5. Es por ello que los pacientes que tengan un potasio entre 3,3 y 5,3, en cada suero salino, cada litro de suero salino hay que meter 20 a 30 milicavalentes de cloruro potásico. Y ya si el potasio está por encima de 5,3, no hay que iniciar potasio, pero sí que hay que ir reevaluando cada 2 horas, ¿vale? Por si nos encontráramos en alguna de las otras dos situaciones. Muy bien,
Ya hemos empezado, ya sabemos cómo resucitar a nuestro paciente, ya sabemos si hay que iniciar o no potasio. Lo siguiente es la insulina. Hay diferentes pautas, pero por ejemplo una de las adecuadas dos de las que me gustan son estas dos, ¿no? Que podemos iniciar un bolo de insulina 0,1 unidades kilo y luego una perfusión de 0,1 unidades kilo hora, que en caso de un varón de 70 kilos sería un bolo de 7 unidades y luego una perfusión de 7 unidades a la hora, o directamente iniciar una perfusión en bolo. En ese caso, en vez de ser 0,1 unidades kilo hora, serían 0,14, que en el caso de nuestro varón de 70 kilos, pues serían entre 9 unidades más o menos. Pero bueno, una vez iniciado esta perfusión, tenemos que ir evaluando cada hora, cada cierto tiempo, cómo van a ir nuestras glucemias. ¿Cuál es el objetivo? Pues que tiene que bajar al menos 50 a 70 miligramos de decilitro en la primera hora. Si no baja esa cantidad, deberíamos de duplicar nuestra perfusión de insulina. ¿Qué pasa lo contrario? Que si conseguimos ir bajando la glucemia y conseguimos una glucemia por debajo de 200, hay precaución, hay que iniciar un suero glucosado y bajar nuestra perfusión de insulina de 0,02 a 0,0, de entre 0,02 a 0,05 unidades. Es decir, si estamos con una insulina de 7 unidades a la hora, podríamos bajarla a 3 unidades a la hora, ¿vale? Y me podéis preguntar, ¿y cuándo paro esa perfusión de insulina? ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo de glucemia es entre 150 y 200 y la perfusión de insulina debe estar hasta que corrijamos la cetoacidosis. ¿Y cómo sé que he corregido la cetoacidosis? Cuando cumple estos criterios que veis aquí. Pues que tenga un pH venoso por encima de 7,35, es decir, no hay acidosis, un bicarbonato por encima de 18 y un anión GAP por debajo de 12. Entonces, una vez que tenga entre 150 y 200 de glucemia y no tenga datos de cetoacidosis, podemos iniciar bolos de insulina. Pero hay que recordar siempre mantener la perfusión de insulina unas 2 o 4 horas después de haber iniciado los bolos. Último punto. Ya hemos visto sueros, potasio, insulina y el bicarbonato, ¿no? Es algo que de primera siempre nos apetece poner un paciente con cetoacidosis porque vemos un pH de 7,10 y decimos 7,10, 7,15, menos 15 exceso de bases, ¿no? Taquimneico, le ves malo, y la tendencia es siempre a poner bicarbonato, pero no, solo ponemos bicarbonato si tiene un pH por debajo de 6,9. Y lo que se pone son 100 milicavalentes de bicarbonato más 400 mililitros de agua, a lo cual le añado potasio, 20 milicavalentes de potasio. ¿Por qué hay que añadir potasio también en este momento? Porque, como hemos dicho, el bicarbonato corrige la acidosis y mete el potasio en la célula. ¿Vale? Entonces, acordarnos, siempre que pongamos bicarbonato en estos pacientes, poner potasio y solo poner bicarbonato si el pH de nuestro paciente es por debajo de 6,9. Entonces ya tenemos como un poco el tratamiento, ¿no?, esquemático de la cetoacidosis diabética. Vamos a pasar al estadio hiperglucémico hiperosmolar. Es similar, pero hay algunas diferencias que debemos de recordar al final de esta clase. Siempre hay que hacer glucemias horarias y hay que ir de vez en cuando mirando también las cifras de potasio cada 2 o 4 horas. No hace falta mirar el pH porque, como conocéis desde el principio de la clase, estos pacientes no hacen acidosis metabólica. Como veis, el esquema de tratamiento es más simple porque es solo sueroterapia, potasio e insulina. Aquí el bicarbonato no tiene cabida. Este es el esquema que vais a ir viendo en vuestros libros y vamos a ir desgranándolo igual que hemos hecho con la cetoacidosis diabética. Esto es muy parecido, son pacientes que están hipovolémicos, están deshidratados, entonces, bueno, pues si está con marca hipovolemia, igual, 1 litro de suero salino fisiológico a la hora. Si es moderada hipovolemia, pues hay que ver el sodio igual que antes, así lo repasamos un poquito. Si está hipernatrémico o con natremia normal, es suero salino a 0,45 de 250 a 500 mililitros a la hora. Si está hiponatrémico, se puede usar el suero salino fisiológico a la misma cantidad, 250 a 500 mililitros a la hora. Si el paciente está chocado, está muy hipotenso, está malo, le podemos pasar suero salino a chorro según nos dé la vía. Las cifras de potasio es lo mismo. Si tiene un potasio por debajo de 3,3, no hay que administrar insulina y hay que hacer cargas de potasio hasta que estas cifras de potasio sean superiores a 3,3. Si está entre 3,3 y 5,3, simplemente ir aportando potasio por cada litro de volumen que vayamos aportando a nuestro paciente. Y si es por encima de 5,3, no administrar potasio, pero hacer ir controles de potasio cada 2 horas. Esto no cambia respecto a la cetoacidosis. ¿Dónde cambia? Aquí. ¿Vale? Vamos a ver el puntito en el que es diferente respecto a la cetoacidosis diabética. Inicio de la perfusión de insulina es igual, 0,1 unidad en bolo más una perfusión de 0,1 unidad kilo hora,
o una perfusión directa símbolo a 0,14 unidades kilo-hora. ¿Cuál es el objetivo? Igual que baje la glucemia a 50-70 miligramos de decilitro en la primera hora. Si no lo conseguimos, igual que antes, duplicamos, ¿vale? Duplicamos la perfusión. Aquí viene la diferencia. No es 200 miligramos de decilitro de glucemia cuando ponemos glucosado, sino cuando es 300. Cuando baja por debajo de 300, en el estado hiperglucémico hiperosmolar, habría que iniciar suero glucosado y bajar la perfusión a 0,02 o 0,05 unidades kilo-hora. Eso es igual, la diferencia es que cetoacidosis esperamos hasta 200 y el estado hiperglucémico hiperosmolar es en 300 cuando hacemos este cambio. ¿Cuándo paramos esta perfusión de insulina? ¿Os acordáis que la cetoacidosis era cuando era la glucemia entre 150 y 200 y se había corregido la cetoacidosis, ¿no? Cuando el anion gap estaba ya normal, el pH normal, el bicarbonato por encima de 18. Aquí es diferente. Esperamos una glucemia entre 250 y 300 y el paciente debe estar alerta. Generalmente esto suele coincidir o suele mejorar cuando la osmolaridad baja por debajo de 315. ¿Vale? Muy bien, pues ya hemos dicho cuándo hay que poner los bolos de insulina, tanto la cetoacidosis como el estado hiperglucémico hiperosmolar, pero ¿cuántos bolos de insulina pongo? Va a depender si el paciente era diabético previo o no, o si tomaba más que diabético previo, si se pinchaba insulina, ¿no? Entonces, si el paciente recibía tratamiento con insulina, deberíamos iniciar la misma pauta que estaba recibiendo antes. Y si no recibía insulina previa, podemos usar la siguiente fórmula, que es 0,5 o 0,8 unidades kilo día, dividido entre insulina basal y preprandial, que es la que se da antes de la comida. Y esa insulina sería rápida o ultra rápida. Recordad nuevamente que aunque empecemos los bolos de insulina, deberíamos de mantener la perfusión de 2 a 4 horas después de haber iniciado los mismos. Aquí os dejo una pequeña tabla esquemática de los tipos de insulina que hay, de las pandriales y las basales. El motivo por el que os la he puesto un poco es para que la tengáis por si algún día la necesitáis, pero sobre todo para que veáis que el pico de acción de las insulinas que se usan en las comidas suelen ser de 1 a 2 en la ultra rápida y de 2 a 4 en la rápida, el pico. Es por eso que hay que mantener la perfusión de insulina hasta esas 2-4 horas, ¿vale? Importante que sepáis que la insulina Lantus, por ejemplo, que es una de las prolongadas, la duración es hasta incluso 24 horas y no tiene pico. Como conclusión, un poco resumen de la explicación que hemos tenido en este ratito, decir que la cetoacidosis, como el estado hiperglucémico hiperosmolar, son complicaciones graves metabólicas. Y la cetoacidosis se caracteriza por hiperglucemia, acidosis metabólica, cetonemia o cetonuria y un anion gap elevado. El tratamiento de la cetoacidosis debe seguir el esquema de primero ver la volemia para la sueroterapia, potasio, insulina y bicarbonato, siempre siguiendo ese orden. Siempre comprobar cifras de potasio antes de la perfusión de insulina y hay que mantener siempre la perfusión de insulina en la cetoacidosis hasta que se corrija la cetoacidosis y consigamos una glucemia entre 150 y 200. No administrar bicarbonato si tiene un pH por encima de 6,9. En cambio, en el estado hiperglucémico hiperosmolar se caracteriza por hiperglucemia, osmolaridad elevada y clínica neurológica. Es muy característico de esta enfermedad. El tratamiento del estado hiperglucémico hiperosmolar es más simple, sueroterapia, potasio e insulina. Y siempre debemos de mantener la perfusión de insulina hasta que logremos glucemias entre 250 y 300 y mejore la clínica neurológica. Acordarnos siempre que el estado hiperglucémico hiperosmolar tiene mayor mortalidad que la cetoacidosis diabética. Muchas gracias por la atención.